Dicen que en el mundo del entretenimiento, la fama puede elevarte a la cima, pero también puede ser el principio de tu caída. Y si hay un nombre que simboliza ese ascenso meteórico y esa caída estrepitosa, es el de Sean Combs, más conocido como Diddy. Productor, empresario, cantante, ícono de una generación, y hoy, protagonista de uno de los procesos judiciales más comentados del año. La noticia sacudió al mundo entero: Diddy ha sido condenado. Pero detrás de ese titular hay una historia mucho más compleja, una que no se entiende solo con una sentencia o un titular. Porque este no es simplemente un caso más de una figura pública enfrentando la justicia. Es la historia de un hombre que pasó de revolucionar la música y el negocio del entretenimiento It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. A enfrentar el peso de sus propios actos ante la ley. ¿Quién es realmente Diddy? ¿Cómo un artista que construyó un imperio multimillonario, que trabajó con los nombres más grandes de la música, llegó a este punto? ¿Y qué fue lo que realmente ocurrió en los días que llevaron a su condena? Antes de conocer el veredicto final, debemos regresar en el tiempo. Debemos mirar más allá de los reflectores, más allá de los premios y los aplausos, y entrar en los pasillos silenciosos donde las decisiones, las presiones y los secretos moldearon el destino de uno de los hombres más influyentes de la cultura popular. Sean Combs nació en Harlem, Nueva York, en noviembre de 1969. Su infancia no fue fácil. Creció en un entorno marcado por los contrastes, el lujo que veía en las avenidas principales y la dureza de la vida en los barrios populares. Desde joven aprendió que el éxito no se espera, se construye, y lo hizo a su manera, con determinación, audacia y un olfato natural para los negocios. Su salto a la fama comenzó en los años 90, cuando fundó Bad Boy Records, un sello que no solo cambió la industria musical, sino que definió una era. Artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans, 112 y más se marcaron el sonido del hip hop con un estilo elegante, comercial y sofisticado que Diddy supo vender al mundo. Con el paso de los años, Diddy dejó de ser solo un productor. Se convirtió en un símbolo de éxito afroamericano, un empresario que diversificó sus inversiones en moda, bebidas, televisión y más. Su imagen era la del hombre que lo tenía todo: dinero, poder, influencia, y una vida llena de lujos. Pero en las sombras de esa fama, también comenzaron a surgir rumores. Historias de un carácter fuerte, de exigencias extremas, de ambientes donde el control y la presión eran constantes. Nada confirmado, nada probado, pero lo suficiente como para crear un aura de misterio a su alrededor. Con el paso del tiempo, los contrastes se hicieron más visibles. Mientras el mundo lo celebraba por sus éxitos, también comenzaban a aparecer las primeras grietas en su imagen pública. Disputas legales, demandas civiles y situaciones que parecían quedar en el pasado, pero que poco a poco fueron acumulándose hasta formar una montaña difícil de ignorar. En los últimos años, los titulares sobre Diddy dejaron de hablar de premios o colaboraciones musicales y comenzaron a centrarse en algo muy distinto: investigaciones, acusaciones y controversias. Los medios comenzaron a preguntarse si detrás del empresario carismático y el artista innovador había un hombre con una vida mucho más turbulenta de lo que dejaba ver. La pregunta se hacía inevitable: ¿era Diddy un genio del entretenimiento, o alguien que había perdido el control en su propio mundo de poder? Y entonces, llegó el punto de inflexión. Un suceso que cambiaría para siempre su destino y que marcaría el inicio de su caída pública. Los primeros reportes hablaban de una investigación federal que involucraba su nombre. Un caso que, según fuentes, llevaba meses gestándose en silencio, mientras los investigadores reunían pruebas y testimonios. Nadie sabía exactamente de qué se trataba. Algunos pensaban que era un asunto financiero. Otros, que estaba relacionado con su entorno personal y profesional. Pero lo cierto es que el silencio se rompió cuando las autoridades federales irrumpieron en una de sus propiedades.
El operativo fue cubierto por todos los medios. Helicópteros, cámaras, analistas, el país entero observaba cómo uno de los magnates más poderosos del entretenimiento enfrentaba la justicia. Las imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos. Y aunque los detalles iniciales eran confusos, una cosa quedó clara: algo muy serio estaba ocurriendo. En ese momento, todo cambió. Diddy, el hombre que durante décadas había controlado cada aspecto de su imagen pública, se encontraba ahora bajo la lupa más intensa que un artista puede enfrentar, la del sistema judicial estadounidense. Su equipo legal reaccionó de inmediato, emitiendo comunicados breves y cautelosos. Los medios, por su parte, comenzaron a escarbar en su pasado, en busca de pistas, documentos y testimonios que explicaran cómo había llegado a ese punto. Y como ocurre en cada gran caso mediático, las opiniones se dividieron. Algunos lo defendían, alegando una campaña de desprestigio. Otros, en cambio, aseguraban que finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Lo cierto es que ese día marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Diddy. Una etapa en la que los escenarios y los micrófonos fueron reemplazados por salas de audiencias, abogados y jueces. Donde cada palabra, cada gesto, cada silencio, tendría un peso enorme. Pero, ¿qué fue exactamente lo que lo llevó a ese punto? ¿Cuál fue el incidente que transformó su imperio en un caso judicial? Y sobre todo, ¿qué descubrieron las autoridades durante la investigación? Porque aunque muchos creían saber la historia completa, las verdaderas revelaciones aún estaban por llegar. Y lo que vendría a continuación sorprendería incluso a quienes lo conocían de cerca. La historia de Sean Diddy Combs está a punto de entrar en su capítulo más oscuro. El momento donde la fama, el poder y la ley se cruzan en un mismo escenario. Donde los focos no iluminan una alfombra roja, sino el banquillo de los acusados. Porque lo que comenzó como una simple investigación, pronto se convertiría en una de las historias judiciales más seguidas del país. Y lo más sorprendente aún estaba por revelarse. El incidente que cambiaría todo estaba a punto de ocurrir, y el mundo pronto sabría qué fue lo que realmente pasó aquella noche. Todo comenzó con un rumor. Uno de esos comentarios que circulan en las sombras del entretenimiento y que, al principio, nadie toma demasiado en serio. Sin embargo, esta vez el murmullo no se desvaneció. Al contrario, comenzó a crecer, a tomar forma, a atraer la atención de los medios y de las autoridades. Detrás del brillo de los escenarios y las portadas de revistas, algo oscuro se movía con fuerza. El caso que marcaría el punto de quiebre en la vida de Diddy surgió de una serie de acusaciones que, poco a poco, comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas. Cada una parecía aislada, pero todas apuntaban a un patrón inquietante: el abuso de poder dentro de su entorno más cercano. Durante meses, investigadores federales y periodistas especializados comenzaron a seguir los pasos de su imperio. Revisaron contratos, eventos, registros financieros y declaraciones de antiguos empleados y socios. Lo que encontraron fue un entramado de relaciones y negocios que iban mucho más allá de la industria musical. Era una red compleja, donde las fronteras entre lo personal y lo profesional parecían haberse borrado. Según los informes preliminares, el detonante fue una denuncia anónima que llegó a manos de las autoridades. Esa denuncia señalaba comportamientos y situaciones que, de ser ciertos, podrían tener implicaciones legales serias. Aunque al principio se mantuvo en reserva, pronto comenzaron a aparecer más testimonios. Personas que habían trabajado con Diddy en diferentes etapas de su carrera comenzaron a hablar. Algunos lo hicieron públicamente, otros prefirieron hacerlo de forma confidencial. Mientras tanto, los medios comenzaron a reconstruir una línea temporal. En esa cronología aparecían fiestas privadas, reuniones exclusivas y transacciones financieras que, en conjunto, delineaban un contexto complicado. Los reporteros no tardaron en descubrir que había más de una investigación en curso. Fue entonces cuando el nombre de Diddy apareció oficialmente en los documentos judiciales. Los cargos eran graves, y el país entero se dividió entre la incredulidad y la expectativa. Nadie podía creer que el hombre que había sido sinónimo de éxito, lujo y superación personal, estuviera ahora en el centro de un caso de proporciones nacionales. La escena de su arresto fue uno de los momentos más impactantes del año. Las cámaras captaron el instante en que agentes federales llegaron a su residencia principal. La imagen de Diddy, con semblante serio, siendo escoltado por oficiales, recorrió el mundo en cuestión de minutos. No había música, ni luces, ni aplausos. Solo el sonido seco de las órdenes judiciales y los flashes de las cámaras.
Los primeros reportes indicaron que la investigación se había extendido durante meses y que el operativo era el resultado de una acumulación de pruebas obtenidas mediante seguimiento, testimonios y análisis forense digital. En el interior de su propiedad, las autoridades incautaron dispositivos, documentos y grabaciones que serían fundamentales para el proceso judicial. La noticia generó una reacción inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes, memes, teorías y opiniones encontradas. Algunos pedían cautela y respeto al debido proceso, mientras otros lo declaraban culpable sin esperar un juicio. En medio de esa tormenta mediática, Diddy fue trasladado a una instalación federal para su primera audiencia. Los analistas legales explicaron que el caso sería complejo, no solo por la figura pública involucrada, sino por la cantidad de información que debía procesarse. En los días siguientes, la fiscalía presentó los primeros elementos de prueba. Entre ellos, registros de comunicaciones, transferencias y declaraciones juradas. Cada documento abría nuevas preguntas sobre el alcance real de la investigación. Por su parte, el equipo de defensa de Diddy se mostró firme. Argumentaron que todo formaba parte de un intento de destruir su reputación. Según su versión, las acusaciones estaban basadas en malentendidos, rumores y manipulación mediática. Solicitaban tiempo para revisar la evidencia y preparar su estrategia. Mientras tanto, los expertos en comunicación y cultura popular analizaban el impacto del caso. Algunos recordaban cómo Diddy había construido una imagen de perfección, de disciplina y control absoluto. Y ahora, todo ese control parecía haberse desmoronado. Las cámaras ya no lo seguían por su éxito, sino por su caída. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de revelaciones. Cada día, un nuevo documento, una nueva declaración, un nuevo giro. Algunos testigos afirmaron haber presenciado comportamientos irregulares, otros negaron cualquier tipo de delito. El ambiente era de confusión, y la opinión pública se mantenía dividida. Uno de los momentos más discutidos fue cuando se filtraron fragmentos de grabaciones presentadas ante el tribunal. Aunque el contenido completo no se hizo público, los medios aseguraron que mostraban un entorno de excesos y descontrol. La fiscalía afirmó que esas pruebas demostraban la conducta reiterada que sustentaba la acusación principal. Los abogados defensores respondieron con contundencia, señalando que las grabaciones habían sido sacadas de contexto y que no demostraban ninguna ilegalidad. Aseguraron que el caso estaba siendo amplificado por la fama de su cliente y que cualquier persona con poder o dinero podía convertirse en blanco de acusaciones infundadas. En medio del caos mediático, Diddy apareció en su primera audiencia pública. Su rostro, antes símbolo de confianza y control, mostraba una mezcla de tensión y serenidad. Se declaró inocente de todos los cargos. Su voz fue firme, su postura segura, pero el ambiente en la sala era denso. Cada palabra era analizada, cada gesto interpretado. El juez fijó una fecha para la audiencia preliminar y permitió su libertad bajo fianza, con restricciones estrictas. El mundo esperaba respuestas, y los medios no tardaron en llenar ese vacío con análisis, reconstrucciones y teorías. Programas de televisión, podcast y canales de YouTube especializados en crímenes comenzaron a debatir sobre el caso. Se discutía la solidez de las pruebas, la credibilidad de los testigos y las posibles motivaciones detrás de las acusaciones. En paralelo, algunos colegas de la industria mostraron su apoyo, mientras otros tomaron distancia. El caso Diddy se convirtió en un fenómeno social. No solo por lo que representaba dentro de la industria del entretenimiento, sino por lo que revelaba sobre la delgada línea entre el poder, la fama y la responsabilidad. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles que pocos esperaban. Documentos internos mostraban que parte de su equipo había intentado manejar la situación desde hacía meses. Se hablaba de acuerdos confidenciales, negociaciones fuera de los tribunales y maniobras legales destinadas a evitar que el caso llegara a juicio. Sin embargo, nada de eso fue suficiente. La magnitud del proceso ya había superado cualquier intento de contención. Para ese momento, Diddy había pasado de ser una figura admirada a convertirse en un símbolo de controversia. Cada aparición pública era seguida por decenas de cámaras, y cada declaración generaba titulares en todo el mundo. Las marcas con las que trabajaba suspendieron contratos y colaboraciones. El impacto económico fue inmediato. Sin embargo, el mayor golpe no fue financiero. Fue moral. El hombre que durante décadas había inspirado a millones de jóvenes con su historia de superación, ahora enfrentaba la realidad más dura de su vida. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga.
que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Sometimes you gotta do that. I was up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy, and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. El sueño americano que había construido comenzaba a derrumbarse frente a los ojos del mundo. Y aunque muchos pensaban que lo peor ya había pasado, estaban equivocados. Porque lo que se revelaría en el juicio superaría todas las expectativas. Nuevas pruebas, testigos inesperados y declaraciones bajo juramento abrirían un panorama completamente distinto. El caso, que comenzó como un rumor, se transformaría en un drama judicial que mantendría en vilo a todo Estados Unidos. Y cuando el tribunal finalmente hablara, la historia de Diddy cambiaría para siempre. El país entero esperaba una sola cosa, el veredicto. Pero antes de llegar allí, quedaban capítulos decisivos por contar. El arresto había sido solo el comienzo. Lo verdaderamente revelador estaba por ocurrir dentro de la corte, frente a jueces, jurados y cámaras. El momento del juicio estaba cada vez más cerca, y con él, la verdad. El mundo quería saber qué pasaría cuando Diddy, el ícono, el magnate y el hombre detrás del mito, se sentara frente a la justicia. El arresto de Diddy marcó un antes y un después. El hombre que alguna vez representó el éxito absoluto del hip hop estadounidense ahora se enfrentaba a las consecuencias más duras de su vida. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. Las imágenes del operativo se transmitieron en tiempo real, y miles de espectadores presenciaron cómo el productor y magnate era escoltado fuera de su mansión mientras el mundo se preguntaba, ¿cómo había llegado hasta allí? Los primeros momentos fueron caóticos. Las cadenas de televisión desplegaron coberturas especiales, analistas legales aparecieron en cada programa, y la palabra culpabilidad comenzó a flotar en el aire como una sentencia anticipada. En medio del ruido, Diddy permanecía en silencio, custodiado por agentes y acompañado por un reducido grupo de abogados. Durante las primeras horas tras el arresto, se conocieron detalles sobre el operativo. Los agentes federales habían actuado de forma coordinada, con órdenes emitidas por un juez que llevaba meses supervisando la investigación. Se trataba de una acción cuidadosamente planeada, no de un movimiento impulsivo. Todo apuntaba a que el caso tenía una base sólida y que las pruebas reunidas eran considerables. En los días siguientes, Diddy fue presentado ante un tribunal federal para la lectura formal de los cargos. En esa primera audiencia, su equipo legal solicitó que el proceso se mantuviera bajo estricta confidencialidad, alegando que el nivel de exposición mediática podía interferir con su derecho a un juicio justo. El juez accedió parcialmente, permitiendo la cobertura pública, pero limitando la difusión de ciertos documentos. El ambiente dentro del tribunal era tenso. Los fiscales expusieron una cronología detallada de los hechos que sustentaban la acusación. Según ellos, Diddy había sido parte activa en situaciones que vulneraban la ley, en algunos casos, habría utilizado su poder e influencia para encubrirlas. Los abogados defensores respondieron con la misma intensidad, calificando las acusaciones como una campaña coordinada para destruir la imagen de su cliente. Mientras tanto, en el exterior, los seguidores del artista se congregaban con pancartas y mensajes de apoyo. Otros, en cambio, exigían justicia. Era un reflejo perfecto del impacto que Diddy tenía en la sociedad, amado por muchos, cuestionado por otros, pero imposible de ignorar. A medida que el juicio se acercaba, los medios comenzaron a especular sobre el tipo de defensa que presentaría. Algunos afirmaban que se basaría en demostrar inconsistencias en las pruebas, otros creían que el objetivo sería desacreditar a los testigos principales.
El equipo de defensa estaba encabezado por uno de los bufetes más prestigiosos del país, conocido por representar a figuras de alto perfil en casos complejos. Durante la etapa previa al juicio, ambas partes presentaron mociones y solicitudes. La Fiscalía pidió la inclusión de pruebas adicionales, mientras la defensa insistió en desestimar parte del material por considerarlo obtenido de manera irregular. El juez, consciente de la magnitud del caso, tomó su tiempo antes de emitir un fallo sobre cada punto. El inicio del juicio fue un evento nacional. Las calles frente al tribunal estaban colmadas de reporteros, cámaras y curiosos. Dentro, la tensión era palpable. Los 12 miembros del jurado fueron seleccionados tras un largo proceso en el que se buscó garantizar imparcialidad. La tarea no era fácil, casi todo el país tenía una opinión sobre Diddy. El primer día, la Fiscalía presentó su discurso de apertura. La voz del fiscal resonó firme en la sala mientras describía los hechos con precisión. Pintó un retrato de un hombre poderoso que, según él, había cruzado los límites de la ley durante años, escudado en su fama y fortuna. Su argumento central era claro: nadie está por encima de la justicia. Luego llegó el turno de la defensa. El abogado principal de Diddy se dirigió al jurado con un tono controlado, apelando a la lógica y al sentido común. Dijo que la historia que la Fiscalía intentaba contar estaba construida sobre rumores y medias verdades. Sean Combs no es un criminal, afirmó. Es un hombre que ha trabajado toda su vida para construir algo que ahora quieren destruir. Los primeros testigos subieron al estrado. Algunos eran antiguos colaboradores, otros ex empleados. Sus testimonios se convirtieron en titulares al instante. Algunos describieron un entorno laboral rígido y exigente, pero sin delitos concretos. Otros hablaron de excesos y comportamientos cuestionables. Cada declaración añadía una capa más a la compleja figura de Diddy. Los abogados de la defensa realizaron un trabajo minucioso. Interrogaban cada testimonio, cada documento, cada fragmento de evidencia. Intentaban sembrar la duda en la mente del jurado. Mientras tanto, la Fiscalía se esforzaba por mantener el hilo de la narrativa, demostrar que detrás del éxito y el glamour, había una conducta sistemática de abuso de poder. Durante las primeras semanas, el juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Cada día traía nuevos titulares, nuevas revelaciones, nuevas discusiones. Los expertos analizaban desde la credibilidad de los testigos hasta la postura corporal del acusado. Todo era escrutado. En un momento clave del proceso, la Fiscalía presentó una serie de correos y mensajes de texto que, según ellos, mostraban coordinación y conocimiento de las acciones cuestionadas. La defensa reaccionó de inmediato, cuestionando la autenticidad de algunos documentos y alegando manipulación digital. El juez ordenó un análisis técnico independiente, lo que retrasó el proceso por varios días. Cuando el tribunal retomó las audiencias, el ambiente era más tenso que nunca. Diddy permanecía en silencio, observando cada palabra, cada gesto. Sus abogados parecían concentrados, mientras los fiscales reforzaban su estrategia con nuevos testigos expertos en finanzas y comunicaciones. Uno de los momentos más comentados del juicio fue cuando un antiguo socio comercial, citado por la Fiscalía, describió los cambios de comportamiento que había notado en Diddy en los últimos años. Lo presentó como un hombre cada vez más aislado, desconfiado y obsesionado con mantener el control de todo lo que ocurría a su alrededor. La defensa, por su parte, presentó su propio testimonio estrella, una figura influyente de la industria musical que habló sobre la presión constante y las expectativas desmedidas que enfrentan los artistas de alto perfil. Su mensaje fue claro: el éxito tiene un precio, y a veces ese precio es perder la perspectiva. Pero eso no convierte a alguien en culpable de un crimen. El juicio continuó durante semanas. Los días se volvían más largos, las declaraciones más intensas, y el interés del público no disminuía. Afuera, las redes sociales se llenaban de debates. Algunos pedían clemencia, otros exigían una condena ejemplar. En el medio, millones de espectadores seguían el caso como si se tratara de una serie de televisión. Finalmente, la etapa de presentación de pruebas llegó a su fin. Ambas partes se prepararon para los alegatos finales. Los fiscales resumieron todo lo presentado, insistiendo en que las pruebas hablaban por sí solas. Dijeron que el caso no trataba de fama ni de dinero, sino de responsabilidad y justicia. La defensa cerró con un mensaje directo al jurado: no permitan que la opinión pública dicte su veredicto. Juzguen los hechos, no los titulares. Cuando el juez levantó la sesión, el aire se podía cortar con un cuchillo.
Nadie sabía cuál sería el desenlace. El jurado tenía la palabra, y el futuro de Diddy dependía de su decisión. En las horas siguientes, las cámaras captaron imágenes del artista saliendo del tribunal acompañado de sus abogados. Su mirada era seria, su paso lento. No pronunció palabra alguna. El mundo aguardaba la resolución con expectación. Los analistas coincidían en algo: cualquiera que fuera el resultado, este caso marcaría un precedente. Porque no se trataba solo de un juicio, sino de un símbolo. El enfrentamiento entre la celebridad y la ley. Mientras el jurado deliberaba, la tensión crecía. En las calles, los simpatizantes organizaban vigilias y concentraciones. En los medios, las discusiones no paraban. El país entero estaba pendiente de una sola pregunta: ¿culpable o inocente? El veredicto se acercaba, y con él, el final de una era para uno de los nombres más grandes del entretenimiento. Cuando el juicio entró en su fase más delicada, la atención del mundo se centró en una sola pregunta: ¿qué tipo de evidencia podría determinar el destino de Diddy? Hasta ese momento, todo eran testimonios, declaraciones y rumores. Pero lo que estaba por revelarse tenía el potencial de cambiar el rumbo del caso. La fiscalía inició esta etapa con una presentación meticulosa. En grandes pantallas frente al jurado, comenzaron a mostrar correos electrónicos, extractos financieros y registros de comunicación que, según ellos, demostraban una cadena de decisiones tomadas directamente por el acusado. Cada documento, cada línea, parecía acercar al tribunal a una verdad incómoda. El fiscal principal habló con tono sereno, pero firme. Sostuvo que no se trataba de un error o de un malentendido, sino de una conducta planeada, mantenida y ocultada durante años. La defensa, sin embargo, no tardó en contraatacar. Su estrategia se centró en desmantelar la credibilidad de las pruebas. Argumentaron que muchas de ellas habían sido obtenidas fuera de contexto o a través de fuentes dudosas. Presentaron a expertos forenses digitales que explicaron las posibilidades de manipulación y los errores comunes en los procesos de recopilación de datos electrónicos. Según ellos, el caso de la fiscalía estaba construido sobre arena, impresionaba, sí, pero carecía de solidez. El público, que seguía el caso minuto a minuto, parecía dividido. Algunos consideraban que la cantidad de información presentada era irrefutable. Otros, que todo era parte de una narrativa diseñada para destruir a una figura poderosa. En los foros y redes sociales, la discusión se volvía cada vez más intensa. Dentro del tribunal, los días pasaban entre proyecciones de evidencias, análisis de documentos y testimonios de especialistas. Uno de los momentos más tensos fue la presentación de una serie de grabaciones. Según la fiscalía, esas cintas capturaban conversaciones clave en las que se discutían decisiones comprometedoras. Los abogados de Diddy reaccionaron de inmediato, cuestionando su autenticidad. Aseguraron que las grabaciones habían sido editadas y que el contenido carecía de contexto. El juez permitió que se reprodujeran fragmentos seleccionados, pero bajo estricta supervisión. El impacto fue inmediato. En el silencio del tribunal, se escucharon voces, fechas, nombres y detalles que dejaban más preguntas que respuestas. Nadie podía afirmar con certeza si aquellas grabaciones eran concluyentes, pero el efecto emocional fue devastador. La tensión se podía sentir en el aire. Los analistas legales coincidían en que el caso se estaba definiendo en los detalles. No bastaba con presentar pruebas, había que demostrar su autenticidad, su relevancia y su conexión directa con los cargos. La defensa lo sabía bien, y por eso se concentró en construir una narrativa alternativa, la del artista perseguido por su fama. Argumentaron que Diddy estaba siendo víctima de una campaña de difamación impulsada por intereses económicos y rivalidades dentro de la industria. Mientras tanto, la fiscalía reforzaba su argumento con la presentación de pruebas financieras. Mostraron movimientos bancarios inusuales, transferencias entre cuentas y gastos que, según ellos, no coincidían con las declaraciones oficiales del acusado. Cada gráfico y cada cifra era presentado con precisión quirúrgica. Querían demostrar que el comportamiento financiero de Diddy reflejaba un intento deliberado de ocultar información. La defensa respondió con la misma intensidad. Explicaron cada transacción, cada gasto, cada inversión. Aseguraron que todas las operaciones estaban documentadas y que se trataba de movimientos comunes en un negocio de la magnitud que manejaba su cliente. Presentaron testigos expertos en contabilidad y derecho corporativo para respaldar sus afirmaciones. Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vilo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga.
que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.